Beato Miguel Agustín Pro Juárez, el mártir de la alegría. El escenario, contexto histórico. La noche en que Miguel Pro vio la primera luz, el 13 de enero de 1891, México ardía en una pugna de modernidad y tradición. La nación había salido de la revolución de 1910 maltrecha, con heridas abiertas entre la Iglesia y el Estado. Porfirio Díaz había llevado al país por la senda del desarrollo y la represión, pero el nuevo siglo traía oleadas de esperanza y de sangre. Las calles de la ciudad resonaban con rumores de rebelión y, sobre todo, de persecución religiosa. Para los católicos mexicanos, la época era de zozobra. Las leyes anticlericales dictadas por el presidente Plutarco Elías Calles en los años 20 prohibían incluso los sacramentos en público, la exhibición de cruces y, para los sacerdotes, el simple ejercicio de su vocación. El drama nacional se vivía en cada hogar creyente, en susurros y en la clandestinidad, como una iglesia de las catacumbas en pleno siglo XX. Las balas de la cristiada aún no zumbaban cuando Miguel era niño, pero el fragor ideológico se sentía ya. En las plazas y los templos, el rostro espiritual de México iba siendo tallado por el dolor, el misterio y la resistencia. Raíces y juventud. Miguel Agustín Pro Juárez nació en una familia católica y numerosa en Guadalupe, Zacatecas, hijo de Juan Pro, ingeniero de ascendencia española, y Josefa Juárez, mujer de fe y corazón indoblegable. El hogar Pro era refugio de ternura y disciplina, donde la oración marcaba el ritmo diario, y donde, a pesar de las dificultades económicas y la atmósfera política cada vez más hostil, los niños aprendían a ver el rostro de Dios en los que sufrían. Miguel, inquieto y risueño, fue dotado de sentido del humor prodigioso, capaz de encender el ánimo en las tardes grises con bromas y pequeños milagros de alegría. Este don sería después su herramienta en la misión secreta. Desde pequeño se reveló sensible al dolor ajeno, con una capacidad peculiar para consolar y para intuir las heridas ocultas bajo el silencio. Los años de su infancia fueron escuela de virtudes, la resiedumbre venía del trabajo y la pobreza digna, la generosidad del ejemplo materno, la fortaleza de noches en vela rezando por los difuntos. Un evento marcaría su corazón, la muerte de algunos de sus hermanos y las lágrimas de su madre ante la tumba fresca. El dolor aguijoneó su alma, enseñándole a abrazar la cruz como misterio, no como derrota. Su educación fue primero doméstica, luego en colegios jesuitas, donde se entretejían la disciplina intelectual y un amor contagioso por Cristo. Allí experimentó sus primeras dudas hondas, el miedo de no ser suficiente, la tentación de la mediocridad y el vértigo de un llamado aún no revelado. La psicología temprana de Miguel fue fragua de luces y sombras, de fidelidad y de búsqueda ardiente. El punto de inflexión, la conversión, llamado. No fue una revelación fulgurante, sino un proceso, una serie de palpitaciones del espíritu que fueron configurando el alma sacerdotal de Miguel Pro. A los 20 años, tras una crisis espiritual en la que la aridez y la incomprensión del sufrimiento se le hicieron insoportables, se postró ante el altar de la iglesia de Guadalupe. Allí, entre las velas y los cánticos del rosario, escuchó lo que él llamaría la voz silenciosa de Cristo crucificado: «Ven y sígueme». Su padre dudó, preocupado por la persecución que ya marcaba a los sacerdotes como enemigos del pueblo. Pero Miguel fue firme. Entró al noviciado de los jesuitas en 1911, justo cuando estallaba la revolución. El gobierno, hostil al clero, obligó a sus compañeros a exiliarse, y Miguel continuó su formación en los noviciados de Estados Unidos y España. La decisión significó arrancarse de la patria, de la familia, de los sueños terrenales. En esta travesía, Miguel experimentó tentaciones de abandono y periodos de profunda desolación espiritual. ¿Seré digno?, preguntaba día y noche, luchando con la sequía interior y el miedo a la persecución. Aún así, una convicción le sostuvo, que en la oscuridad más absoluta, la luz de Cristo es más verdadera. La noche oscura del alma se convirtió en la cuna de su fortaleza milagrosa. La ascesis y la obra. Ordenado sacerdote en 1925 en Bélgica, Miguel Pro regresó a México en 1926, justo cuando la persecución alcanzaba su cenit.
Bajo la ley Calles, celebrar la misa era delito y ser jesuita equivalía a condena de muerte. Miguel asumió el rol de sacerdote clandestino, usando disfraces, identidades falsas y humor para evadir a la policía secreta mientras administraba los sacramentos, consolaba a los perseguidos y mantenía la fe encendida en hogares azotados por el terror. Su actividad apostólica fue arriesgada y de un ingenio extraordinario, se disfrazaba de obrero, de músico ambulante, incluso de camarero, para burlar a los espías. La caridad de Miguel no era abstracta, llevaba pan a familias hambrientas, rescataba niños de las balas en la calle, cuidaba enfermos de madrugada. Testimonios atestiguan cómo oraba junto a moribundos, anónimamente, infundiendo paz allí donde el miedo era moneda corriente. No fundó órdenes ni escribió libros, pero dejó páginas de heroísmo cotidiano y correspondencia vibrante en cartas llenas de ternura y fe. Fue un pastor que vivió la ascesis no en la clausura, sino en la persecución, en el riesgo diario y en el martirio silencioso de la entrega absoluta. Los milagros y la vida mística. En la interioridad del Padre Pro ardía una vida de oración que jamás fue obstáculo, sino motor de su dinamismo apostólico clandestino. Su humor y su aparente ligereza escondían una disciplina espiritual rigurosa, examen de conciencia, meditación ignaciana, rosario y una profunda devoción a la Eucaristía, celebrada muchas veces en cuartos oscuros, en comedores improvisados o en azoteas silenciosas donde los fieles se apiñaban a riesgo de ser descubiertos. La mística de Miguel era eminentemente cristocéntrica y cruciforme, se sabía configurado con el Cristo perseguido y veía en la persecución no solo un hecho político, sino una misteriosa participación en la pasión del Señor. En sus cartas, escritas en medio del exilio y la enfermedad, se transparenta un abandono total en la voluntad divina, con expresiones donde declara estar dispuesto a dar la vida por las almas, frase que no es metáfora sino programa vital. Numerosos testimonios señalan que, aún antes de su martirio, muchos lo consideraban intercesor poderoso y consolador de conciencias atormentadas. Su capacidad para leer el sufrimiento interior de las personas y responder con una palabra precisa, una broma luminosa o un gesto de caridad concreta, rayaba a los ojos de muchos en lo sobrenatural, como si percibiera en cada rostro la herida exacta del corazón. Tras su muerte, la fama de favores y presuntas curaciones atribuidas a su intercesión se extendió con rapidez, especialmente en México, donde el pueblo comenzó a invocarlo como mártir y protector de las familias y de los perseguidos. A lo largo de las décadas, se han documentado numerosas gracias, entre ellas curaciones que han sido estudiadas para la eventual canonización, como el caso de dos religiosas gravemente enfermas, una de cáncer de mama y otra de leucemia aguda, cuya recuperación fue considerada por sus comunidades como humanamente inexplicable. En la espiritualidad popular, el Beato Miguel Pro encarna una santidad profundamente encarnada, no la del visionario apartado del mundo, sino la del apóstol que, en medio de las balas y las redadas, encuentra a Dios en los patios de vecindad, en los talleres de obreros y en los escondites donde se celebra la misa en voz baja. Su milagro cotidiano fue mantener encendida la fe de un pueblo humillado, transformando el miedo en esperanza y la clandestinidad en altar secreto. La pasión final, muerte. En 1927, la tensión entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Iglesia llegó a un punto de máxima violencia, las leyes anticlericales ahogaban toda expresión pública de culto, y la guerra cristera desangraba regiones enteras del país. En este contexto, el Padre Pro, que ya vivía en total clandestinidad, multiplicaba sus esfuerzos, confesaba de noche, organizaba retiros para obreros, distribuía comuniones a centenares de fieles y daba aliento a quienes se debatían entre el miedo y la fidelidad a Cristo Rey. El 13 de noviembre de 1927 se intentó asesinar al general Álvaro Obregón mediante un atentado con bomba. Uno de los automóviles utilizados había pertenecido tiempo atrás a un conocido de la familia Pro, lo que bastó para que la maquinaria represiva pusiera su mirada en el sacerdote y en sus hermanos. Aunque el verdadero responsable del atentado confesó su culpabilidad, las autoridades decidieron usar el caso como pretexto para escarmentar al clero y, en particular, a aquel jesuita que, a pesar de toda prohibición, seguía encendiendo la fe del pueblo.
Miguel y sus hermanos fueron arrestados y sometidos a interrogatorios, pero jamás se celebró un juicio ni se desahogaron pruebas. La sentencia de muerte fue un acto político decidido desde lo alto, y la orden misma de ejecución llevó la impronta directa del presidente Calles. La prisión, lejos de quebrarlo, se convirtió para el padre Pro en un último retiro espiritual, consolaba a otros reos, rezaba y se ofrecía interiormente como víctima por México y por la iglesia perseguida. La mañana del 23 de noviembre de 1927, en la sede central de la Policía de Ciudad de México, todo se dispuso como si se tratara de un espectáculo ejemplarizante, altos mandos militares, miembros del cuerpo diplomático y fotógrafos invitados para inmortalizar la escena y publicarla en los periódicos, con la intención de sembrar el terror en los católicos y disuadir a los cristeros. El patio estaba lleno, los condenados fueron sacados uno a uno, y cuando un guardia gritó Miguel Agustín Pro, el sacerdote avanzó con serenidad, consciente ya, por la escenografía del lugar, de lo que iba a suceder. Rechazó la venda en los ojos, porque quería mirar de frente a quienes iban a fusilarlo, no con desafío humano, sino con la mansedumbre de quien perdona. Tomó el crucifijo y el rosario, los besó, se arrodilló brevemente para rezar, y luego se puso de pie, extendiendo los brazos en forma de cruz, como si su propio cuerpo fuera ya un altar viviente, una prolongación visible del Cristo crucificado. En esos instantes finales, proclamó el perdón para sus verdugos y para quienes habían ordenado su muerte, consumando la caridad que había predicado en vida. Según testimonios, sus últimas palabras, lanzadas con voz fuerte y clara antes de la descarga, fueron, «Viva Cristo Rey», grito que se mezcló con el estruendo de los fusiles y se convirtió, en la memoria de México, en un eco eterno de fidelidad hasta el extremo. Al caer abatido por las balas, su cuerpo quedó tendido en el patio junto al de su hermano Humberto y el de otros acusados, mientras los fotógrafos captaban imágenes que, lejos de producir el temor buscado, se transformarían con el tiempo en iconos de valentía cristiana. Aquella fiesta represiva del régimen se volvió, paradójicamente, una liturgia de martirio. El espectáculo que el gobierno quiso ofrecer al pueblo se convirtió en catequesis visual de la victoria de la fe sobre la violencia del Estado. Su velorio, al que acudieron multitudes, fue una manifestación masiva de devoción y protesta silenciosa. El pueblo desfilaba ante el cuerpo del joven jesuita, besando sus manos y murmurando plegarias, mientras las autoridades, desconcertadas, comprobaban que el fusilamiento no había aplastado la fe, sino que la había inflamado aún más. Muchas personas comenzaron inmediatamente a llevar flores a su tumba y a pedir su intercesión, convencidas de que el Padre Pro seguía vivo en Dios, actuando ahora desde el cielo con mayor libertad que en su ministerio clandestino. Legado y camino a los altares. La impronta de Miguel Agustín Pro en la historia religiosa de México fue inmediata y profunda, se convirtió en símbolo de una iglesia perseguida pero no derrotada, de un clero capaz de arriesgar la vida para sostener la fe del pueblo, y de un laicado llamado a vivir una fidelidad creativa en medio de leyes hostiles. Su figura aglutinó movimientos de devoción, peregrinaciones, publicaciones y obras de caridad inspiradas en su ejemplo, especialmente entre jóvenes y obreros, a quienes siempre había buscado acercar a Cristo. Con el paso de los años, la fama de su martirio traspasó las fronteras de México y se difundió por toda la Iglesia, especialmente dentro de la Compañía de Jesús, que lo reconoció como modelo de sacerdote en la línea de fuego, entregado hasta el extremo en contextos de persecución. Sus escritos espirituales y cartas, examinados con rigor teológico, fueron aprobados en 1947 y en 1952 se abrió formalmente su causa, otorgándosele el título de siervo de Dios. La Iglesia reconoció su muerte como auténtico martirio Inodium Fidei, es decir, por odio a la fe, lo cual marcó un hito al ser el primer mártir de estas características declarado en tierra mexicana. El 25 de septiembre de 1988, en la Plaza de San Pedro, el Papa San Juan Pablo II presidió la ceremonia de beatificación de Miguel Agustín Pro, presentándolo al mundo como testigo luminoso de Cristo Rey y patrono de quienes sufren persecución por causa del Evangelio. Desde entonces, su memoria litúrgica se celebra el 23 de noviembre, aniversario de su martirio, y su nombre figura entre los santos y beatos que ilustran la intensa y dolorosa historia de la Iglesia latinoamericana del siglo XX.
En México, centros educativos, obras sociales y santuarios llevan su nombre y la imagen del Padre Pro, con los brazos abiertos en cruz y el rosario en la mano frente al pelotón de fusilamiento. Sigue hablando al corazón de creyentes y no creyentes como un icono de dignidad humana y libertad de conciencia. El camino hacia la canonización permanece abierto. La Congregación para las Causas de los Santos y la postulación jesuita estudian milagros atribuidos a su intercesión, algunos de ellos relacionados con curaciones extraordinarias, cuyo reconocimiento podría conducir a su proclamación como santo. Entretanto, la devoción popular no espera. Para muchos fieles, Miguel Agustín Pro ya es modelo acabado de santidad, espejo en el que se mira una iglesia llamada a vivir el Evangelio aun cuando proclamar el nombre de Cristo signifique caminar, como Él, hacia el paredón con los brazos abiertos y la palabra Rey en los labios. En la gran sinfonía de los mártires del siglo XX, el beato Miguel Pro ocupa un lugar singular, el del sacerdote que se hizo clandestino sin dejar de ser luminoso, el del humorista que escondía un místico, el del hombre que, al final de un México desgarrado por la violencia y el anticlericalismo, supo responder al odio con un grito de amor que todavía resuena: ¡Viva Cristo Rey!